El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Amén. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 3, iniciamos la lectura en el versículo 1. Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Al iniciar este pensamiento, me interesa primero saber, de manera que todos los dormidos me den un poderoso amén. Bueno, es bien complicado predicar a los dormidos, así que los que están despiertos me dan 3 gloria a Dios, por favor, para ayudarnos con esto. Amén. Cuando recibí la distinguida invitación para participar, pues he orado. En esa semana nuestra iglesia estaba en ayuno, y lo que recibí es esto: Juan el Bautista no es del Antiguo Testamento, pero tampoco es del Nuevo Testamento. Juan el Bautista es un precursor del Nuevo Testamento, pero no vive después del Pentecostés, muere antes. Se pudiera decir que Juan el Bautista tiene un pie en el Antiguo Testamento y el otro pie en el Nuevo Testamento, porque Juan solo tenía 2 pies. Jesús dijo: la ley y los profetas
son hasta Juan el Bautista. A partir de allí, el reino de los cielos es anunciado. Marcos 1:14 dice: cuando Juan el Bautista fue encarcelado, vino Jesús predicando. Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero primero, la señal para Jesús fue que Juan el Bautista fue encarcelado. Y a partir de allí, no hay más ministerio de Juan el Bautista, salvo aquellos discípulos que envía al Señor a preguntarle si Él era el Cristo. Mis amados, encuentro un paralelo con nuestra generación. ¿Cuántos de ustedes vienen de antes de la pandemia? Alabado sea Dios, todos acaban de nacer porque la pandemia todavía ni ha terminado, pero again, how many of you? ¿Cuántos de ustedes vienen desde antes de la pandemia? Amén. Así que son del Antiguo Testamento. Pero por la gracia, la misericordia, el plan de Dios para nuestra vida, hemos sobrevivido a la pandemia y estamos en un pie del otro lado de la pandemia. Parece que algunos quieren quedarse en la pandemia todavía. Me da la impresión. No, entonces vamos a ver. Tenemos un pie antes de la pandemia, porque de allá venimos. Pero algunos se quedaron. Miles de pastores, no recogebate, pastores, se quedaron en la pandemia. Pero estamos poniendo otro pie después de la pandemia. Amén. Somos una generación de destino. Porque Juan el Bautista vino como un hombre de destino y estableció la conexión entre lo conocido y lo que habría de venir, entre lo revelado y lo que aún no se había revelado. Y mi palabra es: somos nosotros, esta generación de destino que marca una conexión entre la historia, la iglesia de antes de la pandemia y la humanidad después de la pandemia. La pandemia de la COVID-19 ha cambiado absolutamente todo. Antes de la pandemia, usted alababa a Dios con toda libertad. Ahora tiene que decir amén detrás de ese bozal. La vida de la iglesia fue transformada por la pandemia. Algunos pastores a la fuerza nos volvimos tecnológicos y tuvimos que aprender a usar el Zoom y las redes sociales. De hecho, en la mayoría de los países donde he estado, la iglesia no ha podido volver a congregar a toda la gente que tenía antes de la pandemia. Porque la pandemia cambió todo. Cambió la manera de hacer negocios, la manera de viajar. Ahora hay telemedicina. Ya usted no necesita ir al médico para que le hagan su examen. Hay operaciones
quirúrgicas dirigidas a distancia, etcétera. El mundo que conocimos no volverá a ser igual a partir de ahora. Y nosotros venimos con un pie de antes de la pandemia, pero tenemos que tener una revelación del Señor de que somos una generación de destino para proyectar el mensaje del reino en la época desconocida, en la época que viene. Juan el Bautista nos da unas tremendas lecciones en este sentido. Y para no alargarles mucho, quiero compartir 4 cosas de Dios que no son nuevas, pero que deben estar muy presentes en nosotros en esta época, porque se está definiendo el destino de nuestras naciones, el destino de nuestros niños, el destino de nuestras generaciones, el destino de nuestros pueblos, porque la iglesia marca el destino. Necesito que alguien me diga un amén a eso. Si creen que la iglesia marca el destino de los pueblos. Número 1, Dios es el Dios de los tiempos. A ver, diga conmigo, Dios es el Dios de los tiempos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, vino Juan. Era el año 15. El tiempo se marca y se reconoce por divisiones establecidas que determinan que hay milenios, siglos, décadas, lustros, años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Y si yo sigo hablando, tendremos segundos, minutos, horas, espero que no días. Tiberio César fue el sucesor de Augusto César. Augusto César Caius Octavianus, Octavio, el emperador que dominaba el mundo cuando Jesús nació. Muerto, toma a Tiberio, que no era su hijo, y lo designa su sucesor. Y Tiberio es un consolidador del imperio romano. Y llama la atención que Lucas designa la fecha exacta cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, el año 15. ¿Por qué no dice cuando Tiberio era emperador? ¿O por qué sencillamente no obvia ese detalle, el año 15? Es que para Dios el tiempo es importante, porque Dios es el Dios de los tiempos. Y como ustedes saben, ustedes son predicadores, y el Señor sabe que para mí una de las cosas más complicadas es predicar a los predicadores, porque tienen una mente tan analítica y saben tanto y han estudiado tanto que es complicado. Yo predico en las cárceles también, y cuando voy a las cárceles, 3,000, 4,000 reclusos ahí, uno les dice: Cristo les ama, y no puedo seguir predicando por la algarabía que forman. Tengo que esperar 5 minutos
Y después le digo, el Señor está aquí. Otra vez 5 minutos de algarabía, de alabanza. Difícil con los pastores lograr eso. Misericordia, Jehová, misericordia. Año 15. El año 15 está registrado en el calendario. Es un año histórico, un año terrenal. Pero en ese año viene una intervención sobrenatural. Se llama Juan el Bautista. En la Biblia el tiempo cronológico se llama cronos. Es lo que mide el reloj, el calendario, los meses. Pero el otro tiempo, que no es el cronológico, se llama kairos, que la Biblia a veces lo traduce como ocasión, sazones. Lo que dice Hechos 1:5, no os toca a vosotros saber los tiempos, cronos, y las sazones, kairos, que el Padre puso en su sola voluntad. Pero el Dios de los cronos es también el Dios del kairos. Y mientras Tiberio César estaba en su año 15 de imperio, a Dios se le ocurre interrumpir el cronos para enviar un kairos llamado Juan el Bautista. Y Dios interrumpe el cronos humano para enviar un kairos divino para marcar el destino de los pueblos. Por eso estoy convencido, 2022 no es nada más un año cronológico en Colombia. 2022 no es nada más un año de elecciones parlamentarias y presidenciales. El año 2022 no es nada más un año de eliminatorias del Mundial de Qatar. El año 2022 no es nada más el año en que usted cumplió 74 años. No, el año 2022 es un año kairos, donde Dios ha decidido intervenir en el tiempo cronos, porque Dios es el Dios de los tiempos. Alguien grite conmigo, Dios es el Dios de los tiempos. Juan el Bautista viene después de 400 años de silencio. Con Malaquías terminó la profecía. No hubo más profeta. 400 años de dispersión. 400 años donde la propia religión fue contaminada al punto de que el templo llegó a ser dominado por los saduceos, mientras la clase popular por los fariseos. Y no había visión, no había ángeles, no había palabra de Dios. Y si no hay visión, si no hay profecía, el pueblo se desenfrena, dice la Biblia. 400 años también de dominio. Primero de las naciones circundantes y luego de Alejandro Magno y el imperio griego y después el imperio romano. 400 años de algunos que esperaban, como Simeón, la redención de Israel. ¿Cuál Simeón, pastor? ¿No te acuerdas que jugaba en el Junior? Pero en ese silencio, en esa apostasía, en ese abandono, en esa religiosidad, Dios dice, hay un nuevo tiempo. El tiempo cronológico seguirá marcando,
pero hay un Kairos para mi nación. Y dice, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Juan viene entonces en un Kairos que marca la intervención de Dios para esta nación. Quiero decirles, Dios siempre tendrá un remanente en todo tiempo. Cuando usted lea el inicio de cada evangelio, notará que había quienes todavía esperaban la redención de Israel. Y Juan tenía un padre y una madre piadosa que recibieron la visita de Gabriel para anunciar su nacimiento. Dios siempre tiene un remanente, y en Colombia hay un remanente de Dios todavía. Y también en Venezuela, y también en Bolivia, y también en Argentina, y también en Cuba, en todos estos lugares donde nos están siguiendo ahora. Porque Dios trabaja en el tiempo. Y Dios le da importancia a la historia. La palabra de Dios incluso marca años que fueron determinantes. Dice, por ejemplo, en el año 601 de la vida de Noé, el diluvio tuvo un tiempo. Y la Biblia marca exactamente su desarrollo cronológico en 1 año y 17 días. De 75 años era Abraham cuando Dios le llamó, año cronológico. Pero la intervención de Dios transformó ese año cronológico en un año de promesa. Hay alguien que tiene espíritu y está recibiendo lo que Dios está diciendo. Un año de promesa. Y después de 25 años, era Abraham de edad de 100 años y Sara de 90 años. ¿Por qué dan esos detalles? Porque fueron años cronológicos en los que Dios intervino con su Kairos. Y en el año 100 se cumplió la promesa. Yo quiero decirte, este año 2022 es un año de cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. Y pudiéramos seguir hablando. A los 40 años le vino el visitar a sus hermanos. Dígame el nombre. Alabado sea Dios. Moisés, 40 años. Un año cronológico era su edad. Y después pasa 40 años en el desierto. Y después de 40 años tiene la visión de la zarza que arde y el llamado de Dios. Y pasa los próximos 40 años para cumplir lo que el Kairos de Dios le dio cuando tenía 80 años. Let me tell you, a los 80 años de Moisés, el Kairos de Dios trajo para él el mejor periodo de su vida. La intervención de Dios trajo para él el mejor periodo de su vida. Y aunque este cuerpo exterior, este hombre exterior, este tabernáculo se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y aunque la artritis haya querido atacar, y la presión arterial, o la amenaza de diabetes, o cualquiera de aquellas enfermedades degenerativas por causa del tiempo, estoy aquí para decirte que viene el mejor tiempo de tu vida.
es ahora, porque no son los años ni son las condiciones biológicas lo que determinan lo que Dios hará contigo. La gloria postrera será mayor que la primera. Alguien alabe a Dios en esta casa. Vamos, vamos, vamos. Oh, gloria a Dios. No me deje emocionarme solo, porque cada palabra la estoy creyendo. Yo mismo estoy creyendo que la mejor época de mi vida es la que parte de hoy, 19 de abril 2022, en Bogotá, Colombia. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Cuándo el Hijo de Dios se hizo hombre? Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de varón. Yo creo que hay 3 o 4 que están recibiendo esto en el Espíritu. Hay un tiempo en que Dios decide cumplir una promesa y rompe en el Cronos para intervenir con su Kairos. ¿Cuál fue el mensaje inicial de Jesús? Predicadores. ¿Cómo comenzó Jesús predicando el Evangelio? El tiempo se ha cumplido. Así fue. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Estaba lejos el reino, pero al cumplirse el Kairos, porque allí en esa expresión de Marcos 1:14 y 15, no dice el crono se ha cumplido, dice el Kairos se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos si creed en el Evangelio. América Latina, el tiempo se ha acercado. El Dios de los tiempos no nos ha abandonado. El Dios de los tiempos ha decidido venir a nosotros. Amados, nuestra existencia está marcada por el tiempo. ¿Por qué existe la cirugía? La cirugía plástica, la medicina anti-age. ¿Por qué existe todo eso? Porque queremos ganarle tiempo al tiempo. No queremos que el tiempo pase sobre nosotros. Todos quisiéramos hacer como el apóstol Eduardo Cañas. Siempre adolescente, teenager, vestido de rosado. Y admirable. Ni un gramo de barriga, nada. También está planito. Pero no todos tenemos ese privilegio y luchamos contra el tiempo, porque nuestra vida está ceñida por el tiempo. Usted quiere ser un concertista de piano, comience a aprender a tocar piano a los 2 años. Si comienza a los 20 podrá ser un buen pianista, pero ya no un concertista, porque el tiempo. Si usted no tiene sus hijos a cierto tiempo, nunca los tendrá. Si usted no logra ciertas metas en la vida a cierto tiempo, nunca las logrará, porque la vida humana está regida por el tiempo. Y yo estoy haciendo tiempo porque me dijeron a las 4 de la tarde y tengo que buscar qué decir para... A todos se nos ha dado un espacio de tiempo. Usted tiene tiempo. El tiempo que se fue, no podemos hacer nada con él. Aproveche el tiempo que le queda. Pero quisiera que alguien tomara este rema. La gloria postrera será mayor que la primera. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios.
En Génesis 1:14 dice que Dios estableció los astros para determinar el día y la noche, las estaciones, el tiempo y los años. Dios marca el tiempo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo debajo del sol. Y estoy creyendo con todo mi corazón que 2022 es un año de destino. No es nada más un tiempo en el calendario, es un tiempo en el calendario de Dios para bendecir nuestra tierra, para bendecir nuestro pueblo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, me salió más o menos la introducción. Ahí más. Número 2. Dios es Dios de gobierno. Diga conmigo: Dios es Dios de gobierno. Lea los nombres de Lucas 3:1 y 2. Vamos a repasarlos, a ver si los vemos. En el año 15 de Tiberio César, el emperador romano, siendo gobernador de Judea Pilato, otro nombre. Y usted puede seguir viendo los nombres que están allí. Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Abilinia. Lisanias. Y luego salta, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. ¿Qué tienen en común todos estos nombres? Todos son gobernantes. Ninguno es siervo de Dios en el sentido como lo conocemos. Ni Pilato, ni Tiberio, que está a miles de kilómetros de distancia en Roma. Entre los nombres de hombres de gobierno, porque Dios es Dios de gobierno, porque Dios es Dios de orden. Y donde hay gobierno hay orden. Donde no hay gobierno hay anarquía. Y Dios es Dios de gobierno. Los primeros nombres representan el gobierno político y el gobierno militar. Anás y Caifás representan el gobierno religioso. Y bueno, hay una explicación de por qué había dos sumos sacerdotes el mismo año, cuando la Biblia dice que solo habría de haber un sumo sacerdote. Y ahí tenemos otra explicación de la importancia del gobierno. Valerius Gratus, el enviado de Roma, encontró que Caifás era más susceptible al dominio y no Anás, y quitó a Anás y puso a Caifás de sumo sacerdote, porque él era el gobierno y tenía el poder para hacerlo. Si no, pues ya tú sabes. Pero el pueblo seguía reconociendo a Anás, mientras el imperio reconocía a Caifás, porque a veces hay confusión en el gobierno. El gobierno humano
es una institución establecida por Dios. Porque Dios es Dios de gobierno. Con Adán y Eva y aquella generación, Dios trataba directamente. Pero después del diluvio, Dios decidió que el hombre gobernara al hombre. Y le entrega a Noé la capacidad de la administración hasta del juicio del ser humano. Y en Génesis 9:6 está la expresión máxima del gobierno humano. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. La pena capital. Dios le dio al hombre el derecho de castigar al hombre de acuerdo al crimen cometido con la pena capital. Gobierno humano. El gobierno determina las actividades de los pueblos. Y toda actividad humana está regida por el gobierno. Cuando hablamos de gobierno, nuestra mente se traslada a instituciones estatales, municipales, como las conocemos. Pero todo en la vida está regido por gobierno. No sé si usted tuvo un familiar hospitalizado durante la época del COVID, de la COVID. Su papá, su mamá, su hijo, alguien querido. Y usted iba al hospital con toda la intención de visitarle, animarle, orar por él. Pero alguien le decía, no puede entrar. No lo identificamos, pero eso se llama gobierno. El gobierno está en todo. A las personas se les indica hasta dónde se pueden sentar en un lugar. Gobierno. Porque donde no hay gobierno hay anarquía. En cosas tan, diríamos, comunes como un partido de fútbol. Hay alguien que tiene un instrumento en la boca que cuando lo utiliza ejerce gobierno. El partido no puede iniciar hasta que este hombre dé el pitazo inicial. Si él considera que un jugador afectó a otro, ejerce la autoridad y detiene el juego por una falta. Si él considera que la falta es grave, le saca amarilla. Gobierno. Y si él considera que es más grave, le saca la roja. Y el jugador dice, pero es que yo soy higuita, no me importa, roja, fuera. Pero es que yo soy James, puede ser Poncio Pilato, fuera, roja. Pero es que yo soy Falcao, roja. Gobierno en todas las áreas de la vida. Porque Dios es un Dios de gobierno. Y el gobierno nos afecta a todos. Los que se durmieron me dicen un gran amén. Bueno, despierten, regresen. Yo sé que esto no les anima mucho, pero regresen, por favor. El gobierno interviene en lo civil, en lo militar. Puede venir un camión a toda máquina con el poderío, pero hay un policía, gobierno, en lo social, en lo institucional, en lo familiar.
un requisito de un obispo. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? El Señor nos manda a gobernar bien nuestra casa. La familia está sometida al gobierno. Y existe también en la esfera eclesiástica. Salomón dice, Proverbios 22, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Quiere usted un pueblo alegre? Ponga a justos a gobernar. Mas cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Y esto cae mal y tal vez afectará a algunos, pero no se vayan, no pierdan la bendición. No cambie esto por lo que voy a decir. América Latina. ¿Por qué vive Venezuela la situación que vive hoy? Es un tema de gobierno. ¿Por qué vive Cuba la situación que vive hoy? Es un tema de gobierno. Por eso la palabra de Dios nos dice, 1 Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Indica que cuando el pueblo ora por su gobierno, Dios acomoda las circunstancias para que vivamos quieta y reposadamente, no teniendo que emigrar del país, salir del país en extrema pobreza, en angustia, sin libertades, sino que haya un ambiente para que los hombres vengan al conocimiento de Dios. Voy a poner un ejemplo extremo, pero real. ¿Por qué se da la invasión de Rusia a Ucrania? Es un factor de gobierno. Algunos analistas dicen, si hubiera otro gobernante en la Casa Blanca, eso no se hubiera dado. El gobierno de Moscú decidió hacerlo. Y la tragedia que ha traído. Amados, en todos los lugares donde están escuchando esta voz, oremos por nuestro gobierno. De nuestra oración depende qué suceda con el gobierno. ¿Cómo inicia el libro de los jueces? Aconteció en el año en que gobernaban los jueces que hubo hambre sobre la tierra. Y ahí se liga el gobierno de los jueces con el hambre sobre la tierra. Y 3 veces en el libro de Jueces dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nuestros países no pueden vivir con un gobierno donde no haya principios que, siguiendo la palabra de Dios, puedan determinar el destino y el futuro de nuestras naciones. Cuando Jesús va finalmente ante Pilato, Pilato le dice, ¿no sabes que tengo la autoridad para soltarte? ¿Y qué le responde el Señor? No tendrías esa autoridad si Dios no te la hubiera dado, si no viniera de arriba. Y Jesús mismo se sometió al gobierno y fue crucificado por un gobierno. Oro, Señor, que despiertes en el corazón de una juventud latinoamericana
el deseo de prepararse para gobernar. Oro, Señor, que así como has llamado al ministerio, a la predicación, a la enseñanza, al pastorado, al evangelismo, a la música, a la enseñanza, levantes también gobernantes de Dios en nuestros pueblos. Oro, Señor, que nuestros jóvenes aspiren a ser los rectores de nuestras universidades, los gerentes de nuestros bancos, los directores de nuestros hospitales, que sean también, oh Dios de los cielos, los que ocupen las posiciones donde por medio del gobierno, en cualquier área de la actividad humana, puedan ejercer una influencia positiva para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, y para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay un destino, y en ese destino Dios está considerando el gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, 1 y 2. Hasta que Cristo venga, hasta que Él retome el mando absoluto como Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra, el gobierno estará regido por los hombres. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres de familia o en el área en que nos corresponda ejercer el gobierno según el designio de Dios. Amén. Estoy viendo que me quedan 3 horas y 15 minutos. Bueno, gloria a Dios. Número 3. Dios es Dios de compromiso. Diga conmigo, Dios es Dios de compromiso. Número 1, Dios es Dios de los tiempos. Número 2, Dios es Dios de gobierno. Número 3, Dios es Dios de compromiso. Una vida de compromiso es una vida de convicción. ¿Por qué Juan el Bautista era tan raro? ¿Por qué era tan extraño? No es que él quería llamar la atención, es que era un hombre de convicción, con compromiso. ¿Por qué tenía esa cabellera y esa mirada? ¿Y por qué se vestía así? ¿Por qué no andaba con unas tenis de moda y pantalón de torero? ¿Por qué no tenía un par de tatuajes en cada cachete? ¿Y por qué no tenía 4 aretes en cada oreja? Juan, ¿dónde dejaste los pantalones rotos? Porque él era diferente a todo el mundo. Porque él era como nadie era. Porque incluso su comida era diferente. Y habitaba en lugares diferentes. Y hablaba diferente. Y no tenía miedo de decirle a Herodes lo que tenía que decirle. Y a Felipe lo que tenía que decirle. Porque Juan tenía un compromiso. Dice que estaba vestido de piel de camello. Y la piel de camello tiene un olor particular. Y no es tan suave.
Y su comida era grillos, langostas y miel silvestre. Tenía una convicción. Pastores, nosotros necesitamos formar una generación de convicción. Una generación de convicción no será movida por la influencia, por la moda, por Hollywood, por la televisión, por lo que hagan los influencers, por lo que determine la corriente de este mundo. Una generación de convicción será movida por el compromiso que tiene con Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ayúdanos, Señor. Porque evidentemente no hay que ser ni teólogo ni un gran observador. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido penetrada por la corriente del mundo en todas las áreas. Y la generación de destino, la que marcará el nuevo tiempo, la que llevará adelante el reino en esta nueva etapa que comenzamos a vivir, tiene que ser una generación de compromiso. Algunas cosas sobre esto. El compromiso de Juan fue un compromiso aprendido. Él no lo inventó. Él no decidió vivir así. Fue un compromiso aprendido. Lo aprendió de papá y mamá. Zacarías y Elizabeth se encargaron de mostrarle a Juan cómo sería su vida. Le dijeron que nunca cortaría su cabello y él no lo hizo. Le dijeron que nunca tomaría vino ni sidra y él no lo hizo. Y Zacarías y Elizabeth no eran unos padres jovencitos identificados generacionalmente con este hombre. Eran padres ancianos cuando él nació, pero tuvieron la capacidad divina para influir en él más que lo que influía la sociedad de su época. Él aprendió cómo tenía que vivir de su padre y de su madre. Era un compromiso aceptado. Él aceptó que viviría así. Cuando él estaba en esta condición, ya Zacarías y Elizabeth no estaban en este mundo, pero él siguió viviendo como ellos le dijeron que tenía que vivir. Aceptó. Y necesitamos orar, ayunar, buscar a Dios, promover esta cultura del reino y levantar una generación que con ganas, con buena disposición, voluntariamente, con gozo, decida vivir para Dios como Dios quiere que vivamos. A él nadie lo impuso. Fue una convicción aceptada. También fue un compromiso practicado. Practicó esto como la influencia de papá y de mamá. Y fue un compromiso manifestado. Lo manifestó en su identidad con él mismo. Las multitudes iban a Juan. Y prepárate, porque las multitudes vendrán a ti. Las multitudes vendrán a tu iglesia cuando tengas palabra que viene del cielo y tengas el compromiso con Dios. Las multitudes vendrán. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres? Dinos quién eres. ¿Eres el Cristo? Yo tengo mi identidad. Él pudo hasta exaltarse. Manifestó su compromiso. Yo no soy el Cristo, pero después de mí viene uno a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado.
Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Manifestó su compromiso cuando vinieron y le dijeron: aquel a quien tú bautizas o bautizaste hace más discípulos que tú. Amén. Conviene que él crezca, pero que yo mengüe. Cuando su ministerio y su popularidad menguaba, cuando las cosas no iban bien, manifestó su compromiso. Y cuando estuvo en la cárcel, muchas veces fue llamado para darle la oportunidad de salir de la cárcel diciendo algo que agradara al rey y a su mujer adúltera, pero él dijo no y prefirió la muerte. Ahí está su compromiso. Necesitamos una generación hoy que quiera ser fiel hasta la muerte. Voy a pedirle que estemos de pie un segundo, por favor. Gloria al Señor. Y que ponga la mano en el corazón y diga: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. El tiempo que me resta por vivir, quiero vivirlo en el diseño de Dios para mi vida, en el compromiso que he hecho contigo, Señor. Y renovaré hoy mi compromiso. Si allá en el hospital hay alguien que el Espíritu de Dios te toca y mientras se derraman esas lágrimas, renueva un compromiso con Dios. Allá conduciendo hay alguien que ha tenido que dejar de conducir, porque Dios te está llamando a un nuevo compromiso. Tú eres fiel, Señor. Recibe la gloria y la honra. Define, Señor, nuestro mañana. Define el espacio de tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Que el Espíritu de Dios selle, que corrija, que nos instruya. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, y de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. Gracias, Señor. Aleluya. Voy a pedir a alguien que hable en otra lengua, porque el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, y el que habla en lengua extraña habla misterios.
Porque habla con Dios y no habla con los hombres. Prepara nuestros corazones, Señor, para una administración soberana del Espíritu Santo. Una administración celestial. Una administración que determine un nuevo tiempo en nuestra vida. Una administración que rompa con algo del pasado. Una administración que nos prepare para la mejor época de nuestra existencia, Señor. Gracias, Jesús. Termino. Dios de propósito. Diga conmigo, Dios de propósito. Dígalo otra vez, Dios de propósito. Vino Juan predicando, porque primero vino a Juan palabra de Dios en el desierto. Juan desarrolló su vida en base a un propósito. Y su propósito fue preparar el camino del Señor y el nuevo tiempo. La única manera de vivir esta vida con sentido es vivirla con propósito. Y todos nosotros tenemos un propósito divino para vivir. Y nuestro propósito se desprende de la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. No podemos conocer nuestro propósito ignorando la palabra de Dios. Juan vino predicando porque recibió palabra de Dios. Y Lucas dice, para que se cumpliera como está escrito en las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Que los montes se bajen, los collados sean alzados, los caminos torcidos sean allanados, lo torcido se enderece, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Dónde está eso? Está en Isaías 40, 2, 3, 4. Juan encontró en el desierto la palabra que determinaba cuál sería su propósito en la vida. Y mi oración a Dios es que Dios nos dé la palabra, nos dé el rema que determine el propósito de Dios en nuestra vida. En la sinagoga de Nazaret, cuando le dieron el rollo, Jesús abrió la parte del libro que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús encontró en la palabra el propósito de su vida. Se me fue parte del tiempo, pero con temor y reverencia les digo esto: tengamos cuidado con tanto Dios me dijo, Dios me dice. Porque si Dios dice algo, tiene que estar sometido a la palabra. Si no está en la palabra, no es Dios que lo está diciendo. Tengamos cuidado con el Dios me dijo, Dios me dice, porque muchas veces confundimos nuestros buenos deseos, nuestra buena intención. Confundimos lo que deseamos que Dios haga con alguien con lo que Dios me dice que. Porque si Dios lo dijo, se cumplirá. Y no podemos andar generando expectativas y esperanzas que luego crean frustración porque no se cumple lo que el profeta dijo. Misericordia, esto no se debe predicar. Pido misericordia, pero tenía que decirlo. Y lo dije.
Mi propósito está en Dios. Mi propósito es preparar el camino del Señor. Mis amados, ¿conoce a un pastor, algún pastor que haya muerto durante esta época de pandemia, de la COVID o de cualquier otra causa? Alguien me levante la mano si conoce a un pastor que ha muerto. A ver, quiero saber, porque yo hago esta pregunta en los países a donde voy. Aquí hay más o menos unos 150 pastores que conocen a alguien que ha muerto. Pastor que ha muerto. Pues quiero decirle que solo en Perú murieron más de 3,000 pastores. En Argentina, más de 5,000 pastores. En México se dice que más de 8,000 pastores. En Colombia, según entiendo, han muerto más de 1,000 pastores durante esta época. Estuve antes de finalizar el año pasado predicando en una convención para todas las iglesias del noreste de los Estados Unidos, y solo en el área de Brooklyn, Nueva York, había 39 iglesias sin pastor todavía. 39 de los pastores que murieron y no habían podido ser reemplazados. Esos pastores eran peores que nosotros. Eran más pecadores que nosotros. Les cayó el juicio de Dios porque ellos murieron y nosotros todavía estamos aquí. Porque el Dios de misericordia todavía tiene un propósito con nosotros. Y el salmista dijo, Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Soy un bienaventurado. Soy un bendecido de Dios que todavía tiene propósito para mi vida. Se fue Rubén Proietti, presidente de miles de pastores de Argentina. Se fueron hombres de Dios como Marcus Lamb, de una cadena de televisión cristiana de las más grandes del mundo. Se fue el doctor David Yonggi Cho, pastor de la iglesia cristiana más grande del mundo. Y usted y yo estamos aquí. Él tiene un propósito conmigo todavía. No soy mejor que ninguno de los que murió. Soy tan pecador, cometo tantos errores, ofendo a tanta gente. Pero a pesar de todo, y yo sé que hay alguien que me está escuchando que estuvo en cuidados intensivos, alguien que fue entubado, alguien que vio que uno moría en una cama y al día siguiente otro moría en otra cama y no podía ni hablar con nadie, no podía recibir ni el aliento de su familia. Pero Dios escuchó la oración y un día comienza a respirar y los niveles de oxígeno comienzan a subir y los propios médicos se asombran. No te fuiste, porque todavía Dios tiene un propósito contigo. El Espíritu de Dios está aquí. Y hay una mujer que me está escuchando que no era COVID, pero sí era cáncer. Y las células malignas atacaron el estómago. Y por la edad y por la condición, los oncólogos dijeron, ese cáncer es agresivo. Si fueras anciana viviría, pero como eres una mujer joven, te queda poco tiempo. Y cuando van a los registros, hubo un cáncer en una abuela, hubo un cáncer en una madre. Y los médicos dicen, doble condición.
Isamai Kabahalaya. Rakatala Basaya Kamanda. Pero hoy me estás escuchando. Y hay alguien que está aquí que recuerda cuando pasó por el cáncer de seno y la poca probabilidad que había. Un Dios de propósito. Y hay un padre, una madre aquí y que me está siguiendo en la distancia con hijos que le han traído dolor al corazón, con situaciones que se han complicado. Pero hoy el Dios de destino tiene un propósito para tu hijo. No importa dónde esté, tiene un propósito para tu hija. No importa dónde esté ni qué haya sucedido. Y hoy estamos aquí para clamar por el cumplimiento de ese propósito. Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Pudiste haber muerto ahí en la cama. Cuando hay un propósito en la vida, Nosotros oramos por ti. el propósito marca nuestra actividad prioritaria. No queríamos alarmar a nadie. Yo no veo a Juan haciendo milagros. No veo a Juan sanando enfermos, ni dando vista a los ciegos. Apóstol, si me extendí, me dice pare y yo paro y sigue el programa como debe seguir. No hizo milagros Juan. ¿A qué se dedicó Juan? A predicar la palabra. No hizo milagros, pero las multitudes iban a él. Es que cuando cumples el propósito de Dios y caminas en el propósito de Dios, Dios te respaldará porque estás haciendo el propósito de Dios en tu vida. Y sé que Dios le está hablando a algunos que trabajan con drogadictos, con gente de adicción, que es tan complicado y a veces ves cómo otros crecen enormemente. Y tú sigues luchando, pero estás en el propósito de Dios, si a eso fue lo que Dios te llamó. Grandes multitudes iban a él. El Espíritu Santo está aquí. Shama Kamanda Rala Basaya. Rama Kabata Kimonde Rende Leveseria La Basaya. Riarabakata Ribando Ronco Torolesia Kiabella. Irricamonte Querevia Catisi Sisiata Calai. Si mi vida eres tú y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú y de mi ser hasta el cielo. Juan cumplió su propósito mediante su estilo de vida y su ministerio. Y su ministerio fue la predicación. Una predicación para preparar el camino del Señor. Hermano, yo estoy dispuesto a terminar en este momento. Pero si alguien quiere escuchar algo más, también puedo seguir hablando algo más. Todo lo que Juan hizo fue preparar al pueblo para lo que Dios tenía. Pastores, preparemos al pueblo para lo que Dios tiene. Y la única manera de prepararlo es con la palabra. Aquí hay un modelo de palabra. Nuestro mensaje
Y jamás aquí abajo. Nuestra palabra tiene que ser pertinente. Porque iban las multitudes a Juan, porque tenía una palabra pertinente, no una palabra agradable. ¿Qué decía Juan cuando la gente iba y las multitudes venían? ¿Qué les decía Juan? Arrepiéntanse, generación de víboras. Nada agradable. Generación de víboras. Juan no tenía una música agradable para crear un ambiente. Juan no tenía ujieres serviciales. No estoy diciendo que esto no hay que hacerlo. Lo que digo es que esto lo hacemos. Pero lo más importante es que tengamos una palabra pertinente para el pueblo. Una palabra que el pueblo sepa, Dios está hablando. Y yo creo que aquí hay algunos que saben que esta palabra es Dios que está hablando. Una palabra para la necesidad del pueblo. Y una palabra que cubra todo el pueblo. Nuestro mensaje debe ser universal. Venían a Él todos. Y para todos había palabra. A nuestras congregaciones, por nuestras redes sociales, por nuestros medios de comunicación, nos van a escuchar. Gente heterogénea, pero para todos habrá palabra. Dice que vinieron a Él los fariseos y Juan tenía palabra. Vinieron a Él los publicanos odiados por la nación y Juan tenía palabra. Vinieron a Él los soldados, los romanos y Juan tenía palabra. Y vino el pueblo común y Juan tenía palabra. Nuestro propósito creará expectativa en la gente. Se paraba Juan y la gente decía, ¿qué nos dirá hoy? Perdonen esta digresión, pero en mi país la fiesta más popular, si observa el reloj se va a martirizar. Va a sentir que lo tienen en una cárcel amarrado de las 4 piernas. Digo, no sé, pero así que yo le aconsejo 2 cosas. O mira el reloj y se martiriza, o disimuladamente sale, alabado sea Dios. O se olvida del reloj y dice, Dios está hablando, el Espíritu Santo está aquí. Y yo me quedo. En el año 2020, antes del carnaval, un pastor en Panamá dijo, suspendan esos carnavales. ¿Qué esperan? Que se contagie la gente, que los hospitales se llenen, que comiencen a ver los primeros muertos. Y nadie hizo caso. Meses después, la ministra de Salud llamó a ese predicador y dijo, cuando usted habló eso, yo sentí que eso venía. Descubrieron después que ya el virus estaba en el país y los carnavales lo expandieron por todas partes. Luego que esto se supo, este predicador salía cada cierto tiempo en la televisión y los inconversos, la gente común, se llamaban entre ellos en plena pandemia, en cuarentena, con todo cerrado, y decían, viene el hombre, vamos a escuchar qué dice. Porque cuando tú tienes un propósito de Dios, se genera una expectativa. Siempre estás en una expectativa. Nunca hay aburrimiento ni cansancio. Nunca uno se detiene. Gracias, Señor. Tú saldrás de aquí hoy con una expectativa de tu vida. Tú saldrás, Santo Dios,
Hay un empresario escuchando en Carolina del Norte, ahora mismo en Estados Unidos. Y tú y tu esposa han comenzado a llorar. Porque en medio de esta crisis que ha vivido el mundo y crisis financiera que se agravará, ha recibido una palabra que genera una expectativa en tu corazón. Mientras otros negocios quebrarán y a otros les irá mal, el mío crecerá. Recíbelo. Es un mensaje del tiempo, es un mensaje de esta época y sobre todo, y lo más importante, es un mensaje que conduce a Jesús. Si no los conducimos a Jesús, si los conducimos a nuestra música, a nuestro ministerio, a nuestro nivel de influencia por las redes, a nuestra organización, no estamos haciendo mucho. Conviene que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo no soy, pero detrás de mí viene uno. Y cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al día siguiente 2 de sus discípulos le abandonan y se van con Jesús. Y Él dice: bien. Santo Dios. Y el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos. Y ese mensaje no ha cambiado. Y he venido aquí para arrepentirme también. Porque hay tanto de lo que la iglesia tiene que arrepentirse. Metanoia, arrepentíos, cambio de mente y cambio de corazón. Teshuvá en hebreo, volver al origen, volver al inicio, volver a lo que Dios estableció. Tanto la predicación de Juan como la predicación de Jesús llamaron al arrepentimiento. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje de Pedro fue, el primer mensaje de la era de la iglesia fue este: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:26 dice que Dios envió a su Hijo para que por el arrepentimiento tengamos un encuentro con Dios. Dios del tiempo, Dios de gobierno. Y hoy vamos a decidir el gobierno de Colombia para los próximos años. Yo dije, hoy vamos a decidir el gobierno de este país para los próximos años. Usted no escuchará un nombre aquí, jamás, por lo menos de mi parte, pero el Espíritu Santo hablará al corazón. Y el Espíritu Santo transforma el ambiente espiritual. Y así como hay quienes quieren entregar esta nación a la brujería, a Changó, a Yamayá, a los chamanes, y están haciendo toda clase de artes ocultas en lugares altos, en montañas, en centros de interés. Hoy los siervos de Dios reunidos en este lugar han decidido que el futuro de nación Colombia está en manos de Dios, y que Jehová quita reyes y pone reyes, porque es Dios de gobierno, y Jehová pondrá a gobernar aquí
a aquellos a quienes los siervos de Dios hoy determinen. Dios del tiempo, Dios de gobierno, Dios de compromiso. Y hoy hemos venido a hacer un compromiso, pero también Dios de propósito. Y la mejor época de mi vida es la que comienza hoy. Con todos mis traumas pasados, con todos mis errores, con todo el tiempo perdido, con todas las decisiones equivocadas. El Dios de propósito está aquí. Juan preparó el ministerio de Jesús llamando al arrepentimiento. Jesús preparó su ministerio llamando al arrepentimiento. Pedro preparó a la multitud para iniciar la iglesia en Jerusalén llamando al arrepentimiento. Cada vez que Dios quiso hacer algo especial y sobrenatural, llamó al arrepentimiento. Josafat, antes de la guerra, llamó al arrepentimiento y a la oración y el ayuno. Y Dios intervino en el valle de Beraca, el valle de la bendición. Joel 2:12, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad la asamblea, salga de su cámara el novio y desáltálamo la novia. Y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Hoy es día para hacerlo. Las naciones que han vivido periodos claves y han encontrado en esos periodos su refugio en Dios, vieron que el Dios del tiempo y el Dios de gobierno también aceptaba el compromiso y cumplía un propósito. Si me permite esta digresión histórica, el 10 de mayo de 1940, Winston Churchill es llamado a ocupar la posición de primer ministro de Inglaterra en plena guerra mundial. Hitler ha iniciado bombardeos sobre Londres y ya se ha tomado todo lo que es Polonia y esa región. En una semana arrasó con la poderosa Francia, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, y llevó las tropas arrinconadas junto al mar Atlántico Norte, al Océano Atlántico Norte, en una sección al norte de Francia y sur de Bélgica llamada Dunkerque. Vamos a ver si tenemos esta imagen. Se lo agradeceré. Allí había 338,000 soldados ingleses, franceses y belgas. Si Hitler acababa con ellos, habría acabado con la mitad del ejército aliado y habría definido la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Dos semanas después de Churchill tomar el poder y viendo lo que ocurría y sabiendo que el Parlamento inglés discutía pedir la paz con Hitler, hacer un armisticio de paz, Hitler convence al rey Jorge VI a hacer algo. Y el 26, el rey Jorge VI, día nacional de oración. Pero también en todo el imperio británico, Canadá, Australia, hermanos de la India, ayunaron el 26 de mayo todo el día.
El rey mismo, con todo su gabinete, fue a la abadía de Westminster y se arrodilló por horas a pedir la protección de Dios. Y un Dios de tiempo, un Dios de gobierno, un Dios de compromiso y un Dios de propósito no se hizo esperar. No hay un acuerdo entre los historiadores sobre qué determinó la decisión de Hitler. El obispo David F. Gardner fervoroso cristiano, que también aconsejó al rey llamar al ayuno y a la humillación, luego de lo ocurrido escribió un libro llamado The Trumpet Sounds for Britain. Las trompetas suenan por Gran Bretaña. Otro obispo escribió el libro Los 3 milagros de Dunkirk. Mientras el pueblo oraba humillado en todo el imperio británico, 15 kilómetros separaban los tanques de Hitler del ejército aliado, 338,000 soldados. Inexplicablemente, Hitler dio una orden: deténganse, vamos a reacomodar las tropas. Y eso dio un espacio. Unos días después, Hitler ordenó el avance de las tropas, porque Hitler quería primero bombardearlos por aire y acabarlos para que las tropas entraran. Pero se levantó una tormenta inusual al final de mayo y principio de junio. Está en los libros, está en la historia. Usted se va de aquí, puede buscarlo en Google, en cualquier lugar, y le va a aparecer. Una tormenta inexplicable, y los aviones no pudieron despegar por 3 días, y los tanques no pudieron avanzar. Mientras tanto, en Londres, en Manchester, en todas las ciudades de Inglaterra, dijeron: vamos a rescatar a los soldados. Y la marina inglesa, gente en embarcaciones, en yates, en embarcaciones de pesca, gente que no eran soldados. Y lo maravilloso es, el tercer milagro dice, que mientras de tierra firme hacia Europa era una tormenta invencible, en el mar entre Francia y Dover, Inglaterra, había una calma que permitió que pequeñas embarcaciones, hasta con remo, llegaran a rescatar soldados. Churchill dice en sus memorias que, si me ponen las imágenes otra vez, que él no tenía más esperanza que salvar 30,000 soldados. Se salvaron más de 300,000. Y se determinó el futuro de la Segunda Guerra Mundial. No lo hizo el ejército aliado, lo hizo una iglesia de rodillas. El 26 de mayo de 1940, viendo la gran victoria, el 9 de junio de 1940, el rey volvió a convocar a la nación, ahora para un día de acción de gracias, para darle gracias a Dios. El rey, Salmo 124, el rey era tartamudo. Se recordarán el discurso famoso de Churchill, cuando le dicen: firmemos la paz con Hitler. No, pelearemos en los mares, pelearemos en las montañas, pelearemos en las ciudades, pelearemos allende los mares, pelearemos en las calles, pelearemos por nuestros hijos y no nos vencerán. Otro obispo, viendo que el rey le era difícil leer
en público, pidió él el gran privilegio de leer ese día la Escritura en el Día Nacional de Acción de Gracias. Y la Escritura escogida por él con la aprobación del rey Jorge VI fue esta. Y es una escritura para Colombia. Noto desde hace un tiempo, no ahora, desde hace un tiempo, un gran temor en Colombia. Algunos ya han abandonado el país, algunos ya hasta se han ido, pensando que esto va a caer y que esto va a ser otra Venezuela. No será así. Yo dije, no será así. Si hay un colombiano en el cual haya sangre en sus venas, póngase de pie y alabe al Dios de la gloria. Noto un desánimo hasta en algunas corrientes políticas. Noto que algunos están viviendo en el Antiguo Testamento, cuando los paros obstaculizaron la movilidad del país y cuando el gobierno del presidente Duque se tambaleaba. Cuando un grupo minúsculo se tomó las principales vías y accesos, y cuando hubo ciudades donde no había alimentos adecuados. Y algunos dicen, esa gente se movilizará. ¿Cómo le vamos a entregar este país? Siendo nosotros los que podemos determinar el destino de esta nación. Les leo lo que este obispo leyó y el rey Jorge VI leyeron. Y lo que produjo multitudes de manos levantadas. Con la seguridad ganaremos la guerra. Pasaron 5 años más, pero ganaron la guerra. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Colombia, a no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El lazo del diablo en Colombia se rompe. El lazo de la brujería, de los chamanes, se rompe. El lazo de la anarquía se rompe. El lazo del ateísmo se rompe. El lazo en contra de la iglesia se rompe. ¿Y cómo termina el salmo? Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y hoy llamaré a un pueblo me han dado este privilegio que es honroso, poder compartirles esta palabra. Pero hoy me siento colombiano. A fin de cuentas, somos hijos de Colombia los panameños. Y amamos esta tierra. Y les digo, Colombia no caerá.
en manos del ateísmo. ¿Quién quiere hacer un compromiso con Dios en esta hora? ¿Quién quiere decir: yo soy el hombre de Dios, yo soy la mujer de Dios para este tiempo? Estoy en el Kairos, en el tiempo de Dios. ¿Quién quiera decir: Señor, te llevaste a otros y a mí me dejaste con vida en este tiempo, porque tienes un propósito y yo quiero cumplir el propósito en mi vida? Riama camontereria rianda riacatorianda riarabasaya rianda kiribibiasa carianda rialacvasaya raba cabonde revele que te relevesei. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.